Quería esperar a hacer este video, pero ya que estoy en la ciudad del amor, ¿por qué no hacer los mejores libros de seducción? Hola, soy Germán Muhlenberg y en este video vamos a ver los mejores libros de seducción. Para ser honesto, no es que esté de acuerdo con todos los libros que voy a mencionar, de hecho soy bastante crítico con algunos, pero creo que está bueno tener una idea más global acerca de la seducción y que no sean todos los libros del mismo estilo, que cada uno elija lo que le gusta y le parezca más conveniente. Para poder ser más parcial u objetivo, no voy a poner en esta lista mi libro Seducción Simplificada, ni tampoco lo voy a mencionar en absoluto. Además de darle la lista de los mejores libros que están resumidos en mi canal, también les voy a dar el concepto central de cada uno. Así que, puesto número 7, la ciencia de la seducción, o How to Make Someone Fall in Love with You. Personalmente, uno de mis consejos favoritos que da es acerca de las miradas. En el resumen que hice en mi canal cuento de la historia acerca de Jerry el carpintero y cómo ella se enamora de él. En su investigación, Leigh Londes menciona a la antropóloga Helen Fisher, quien dice que es un instinto animal básico. El contacto directo con los ojos desencadena una parte primitiva del cerebro humano. Cuando miramos directamente a los ojos de alguien, su cuerpo produce químicos que sacuden la sensación de estar enamorado. La gente mira fijamente a las cosas que le gustan y rápidamente aleja sus ojos de las que no les gustan. De hecho, cuando alguien nos aburre, la primera parte de nuestro cuerpo que escapa son nuestros ojos. Un científico británico determinó que, en promedio, cuando se habla, las personas se miran solo entre el 30 y el 60% del tiempo. Esto no es suficiente, debemos incrementar dramáticamente a un 75% del tiempo o más si queremos que la otra persona tome nota de nuestra mirada. Jamás un 100% porque eso sería demasiado. Puesto número 6, el Mystery Method. Este libro, escrito por Erich von Markovik, es uno de los libros más conocidos e influyentes de todos. Una de las cosas más interesantes que tiene es cómo divide en 3 fases el proceso de seducción: atracción, confort y sexo. Pese a que yo le tengo mucho cariño a este libro, si lo critico es porque promueve mucho las técnicas para así atraer mujeres, lo cual, pese a que puede ser visto como algo inofensivo, termina generando lo que son los comportamientos de compensación que hablo en mi libro. Esto es cuando uno aplica ciertos comportamientos no porque realmente lo desea, sino por miedo a que lo desaprueben o que no lo quieran. Creo que es un libro interesante para leer, pero no para tomarlo al pie de la letra. Puesto número 5, El hombre racional. Este libro, escrito por Rollo Tomassi, es interesante y tiene una visión diferente acerca de la seducción. Creo que este libro intenta poner los pies sobre la tierra a aquellos hombres que idealizan a las mujeres. Uno de los conceptos centrales del libro es la onitis o wanitis, que significa estar totalmente obsesionado con una mujer que en muchos casos apenas conocen, cuando hay literalmente miles de millones allá afuera. Rollo en su libro lucha contra esta noción. Esa necesidad de obsesión insana por una mujer no es simplemente causada por la creencia de que ella es única, sino porque en muchos casos suele ser un miedo encubierto por la falta de confianza en su capacidad para encontrar otras mujeres. Lo que no me gusta de este libro es que, en mi opinión, hay un marco no implícito de que las mujeres son el enemigo y que te van a dejar por el próximo hombre alfa que aparezca para tomar sus genes. Esto para mí simplemente no es cierto. Así que, puesto número 4, Los 4 Cuerdos. Para los que leyeron este libro se preguntarán qué hace en una lista de los mejores libros de seducción. Es cierto que no es un libro de seducción, sin embargo creo que tiene conceptos perfectamente aplicables a la hora de relacionarnos con otras personas. El segundo acuerdo de este libro habla acerca de no tomarse las cosas personalmente, lo cual está muy relacionado al miedo al rechazo a la hora de acercarnos a una mujer. Sea lo que la gente haga, piensa o diga, no lo tomemos personalmente, incluso si nos halagan. Nosotros ya deberíamos saber lo que valemos. No es necesario que otras personas nos lo digan. Este sentimiento de tomarnos todo personal, el pensar que todo gira a nuestro alrededor, es solo una perspectiva errónea del orgullo. Las personas más inseguras tienden a tomarse todo de forma personal, se dejan afectar por lo que otros digan, y al final esto los lleva a un mayor sufrimiento y dolor. Este acuerdo nos permite separarnos de nuestro orgullo. Los insultos, prejuicios, críticas y burlas siempre van a estar ahí, pero lo que sí podemos hacer es quitarle autoridad e importancia a quienes lo digan. Si nos insultan, tómenlo como una oportunidad de practicar este acuerdo. No dejemos que otros afecten cómo nos sentimos, porque eso sería darles demasiado poder sobre nosotros. Puesto número 3, la ciencia de la seducción.
Este libro fue escrito por Martin Riesnik y Mariela Tesler. Básicamente comparte algunos de los estudios más influyentes dentro de la seducción, fundamentándolo siempre según la ciencia y datos estadísticos. Además hace un análisis de la historia y de lo que podría ser el futuro dado los cambios actuales. Creo que uno de los puntos fuertes del libro de Martin es acerca de Tinder, los cuales da muchos datos científicos interesantes para tener más éxito. También en el canal tengo una entrevista con Martin acerca de estos temas. Puesto número 2, Basta de ser un chico lindo o No More Mr. Nice Guy, libro escrito por Robert Glover, quien habla y describe al chico bueno como una persona que no se cree lo suficientemente bueno tal como es e intenta complacer a todo el mundo para que de esa forma gane su aprobación. Los chicos buenos siempre intentarán hacer sentir a todo el mundo feliz, incluso cuando esto atenta contra su propio bienestar. Esto no lo hacen porque realmente lo quieren hacer, sino para obtener algo a cambio, ya sea aprobación o favores. Por eso sus actitudes son deshonestas y manipuladoras, ocultando sus verdaderas intenciones. Este es realmente un libro que no tiene desperdicio y es uno de mis favoritos. Puesto número 1, Models. Este libro escrito por Mark Manson es el cual baso muchos conceptos de mi libro y sin duda creo que es el más completo a la hora de crear una personalidad atractiva bajo la honestidad y vulnerabilidad. Uno de los conceptos principales es acerca de que el atractivo de un hombre es inversamente proporcional a su necesidad emocional. Cuanto más necesitado, menos atractivo y viceversa. Esto significa estar más involucrado en nuestra propia percepción que en la de las otras personas. La forma de construir una verdadera confianza y volverse más atractivo es invertir en uno mismo. Las mujeres generalmente se sienten más atraídas por los hombres que están más interesados en sí mismos que en ellas. Este es uno de muchos de los conceptos del libro. Pueden encontrar más en el resumen de mi canal. Y eso es todo. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá y quedarse hasta el final. Hasta la próxima. Au revoir. Bonjour. No, au revoir.